Ahí. Yo siempre hago esto porque si vieran como tengo la cámara colocada en este momento, porque igual yo tengo trípodes, pero justo donde grabo no puedo colocar uno, entonces Malabares está haciendo esta cámara y es peligrosísimo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Quiero agradecerte muchísimo por acompañarme, por tus comentarios, por el recibimiento de mis videos. Yo sé que lo digo en todos, pero los sigo agradeciendo porque de verdad ese feedback y esos comentarios me ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Vamos a hablar un poquito de confiar en el proceso, porque es muy complicado confiar en el proceso. Y les voy a contar un poquito de mi experiencia y también dar algunos tips para que puedas confiar en este proceso, para que esto no se vuelva como una lucha muy grande, porque hay que estar claros y hay que ser muy conscientes de que confiar en el proceso es muy difícil, y sé que siempre te lo dicen, como confía en el proceso, mientras tú tratas de confiar en el proceso, por dentro estás como porque es muy difícil. Oye, y antes de comenzar, me he dado cuenta revisando las estadísticas, un montón de gente que ve mi contenido no está suscrito. Entonces te recomiendo que revises a ver si te has suscrito y te suscribas, actives la campanita y dejes un comentario. En esta ocasión te voy a pedir algo muy particular. Recomiéndame una serie animada. Esa serie animada de confort que tú amas con pasión y que quieres que mucha gente la vea. Te voy a estar leyendo en los comentarios, porque ya sabes que estos comentarios ayudan a vencer el algoritmo. Comencemos a hablar un poquito de ese confiar en el proceso. Yo justo ahora acabo de terminar de tomarme unas fotos. La idea es subir un video en mi canal de fotografía, que es Un Faro al Sur. Te invito a seguirme por allá si de casualidad te interesa conocer más de la fotografía, de explorar más la fotografía, porque por ahí hago como videos tipo vlogs, caminando por la ciudad, mostrándote un poquito del proceso detrás de mis fotos. Muy distinto a este tipo de contenido, porque vas a ver la ciudad y vas a caminar conmigo. Entonces, cuando tú te tomas fotos a ti mismo, gente, es imposible no sentirte ridículo. Pero también yo sé que es mucho por el tipo de fotografía que yo hago, que es como entre editorial y retrato. Entonces yo sé que ponerme en este caso una planta en la boca me hizo sentir muy estúpido y muy raro. Lo mismo me ha pasado con la antigua sesión que yo me hice, en donde me puse una corona, me puse unos girasoles y yo de verdad me sentía como muy tonto mientras estaba tomando estas fotos. Pero fue como, confía en el proceso, David, confía en el proceso, que esto va a quedar muy bien. Porque yo usualmente, antes de tomarme una foto o antes de planear cualquier tipo de fotos, yo las dibujo. Yo las suelo ilustrar, suelo hacer un boceto para saber un poquito el mood, la estética, los colores que quiero integrarle a las fotos. Esa es como mi intención, saber qué les voy a integrar, cómo quiero más o menos que se vea, porque igual me permito la improvisación. O sea, no soy del todo rígido al momento de tomar fotos. Y a pesar de que ya yo logré buenos resultados con fotos editorial y de retrato, en mi cabeza siempre está como, esto no va a salir bien, 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 a pesar de que me preparo, a pesar de que sé lo que hago o sé hacia dónde me quiero dirigir, siempre está como el no lo vas a lograr y esto está quedando mal, me quiero rendir a mitad de camino. Y ese confiar en el proceso se vuelve como una lucha bastante personal de mí contra mí, porque ninguna otra persona me está diciendo que no me va a salir, soy yo diciéndome que no me va a salir. Y a veces eso me parece muy injusto, o sea, me parece muy injusto conmigo mismo el presionarme a tal punto de que yo mismo me desmotivo como a no continuar algo que ya va caminando, algo que ya va avanzando. Cuando veo los resultados, suelo como decir, vaya, qué equivocado estaba, porque sí me resultó bien, sí me quedó algo que quería. Y es como difícil esa transición entre comenzar, ir a mitad de camino, confiar en ese proceso y terminar el proyecto. Podemos hablar de cualquier tipo de proyecto, ilustración, fotografía, diseño, danza, cualquier tipo de proyecto, que cuando uno está en esa mitad de ese trayecto, tu cabeza comienza a jugártela mal. Una de las cosas que a mí personalmente me han servido mucho para callar esa voz es el ver resultados anteriores. Tratar de recordar cómo me sentía en ese trayecto. Me sentía igual como me estoy sintiendo ahora, en donde siento que no tiene sentido lo que estoy haciendo, donde siento que el resultado no va a ser el mejor. Obviamente en otras sesiones que me he hecho me he sentido igual. Y cuando recuerdo cómo me sentía mientras me tomaba esas fotos o mientras tomaba esas fotos y recuerdo los resultados, esa voz como que se cayó un poco, porque me da como esa confianza de, oye, ya lograste estos resultados mientras te sentías igual. Si ya superaste 5 sesiones, esta no es tan complicada. Y lo mismo me ha sucedido con mi sketchbook. Si ya superé las primeras
primeras páginas, ya probé técnicas nuevas, ya hice cosas nuevas que no había hecho nunca, las siguientes páginas se vuelven menos complicadas y ese confiar en el proceso va a tener un poco más de sentido. No sé si le hace clic lo que le estoy diciendo, que muchas veces nuestro impostor interno nos está diciendo que no tiene sentido lo que estamos haciendo, que no va a quedar bien, y nosotros tratamos de decirnos hay que confiar en el proceso, hay que confiar en el proceso, hay que confiar en el proceso, y no funciona, porque hay que ser sincero, no todo el tiempo el decirnos eso va a funcionar, pero quizás si tú ves que en un momento hiciste algo parecido y tú ves el resultado, esa voz quizás se cae un poco, y tratar de recordar que de seguro mientras hacías ese proceso para llegar a ese resultado, quizás te sentías igual de perdido, igual de abrumado, igual de esto va a quedar mal y no tiene sentido continuar. Y en ese momento sí confiaste en el proceso y lograste un resultado que sí te gustó. Entonces algo como que yo suelo hacer mientras estoy tomando la foto y voy sintiendo de que no van a quedar bien, que no van a quedar como yo quiero, suelo pensar en mis otras sesiones, en cómo lo resolví, en cómo a pesar de esa incertidumbre propia que yo mismo me estaba causando, pude lograr algo que me hace sentir bien, que me hace sentir confiado en lo que estoy haciendo actualmente. Y eso se aplica para todo. Generalmente para todo, para cuando estoy ilustrando, para cuando estoy escribiendo, para cuando estoy grabando videos, que yo estoy aquí, yo no veo de lejos y yo me estoy viendo así de este tamaño y yo simplemente estoy confiando en que esto está enfocando, de que me veo bien iluminado porque estoy agregando las cosas como usualmente las suelo hacer. Entonces como a pesar de que estoy como desconfiando, es como Davis, ya anteriormente en el video de la semana pasada hiciste un poco lo mismo y se ve bien, entonces no tienes por qué estar pensando en cosas. De verdad te invito a hacer esos ejercicios cuando te encuentres en ese momento en donde el confiar en el proceso se vuelve difícil. Te invito como a recordar procesos antiguos donde el resultado fue el que querías, donde el resultado, a pesar de esa pesadez de estar luchando con nuestro pensamiento de no lo voy a lograr, no está quedando como quiero, salió a flote el proyecto, salió como querías o lo más cercano a lo que querías, y te vas a dar cuenta de que esas experiencias anteriores se van vinculando con las actuales, y como que confiar en el proceso no es que esa voz se va a callar para siempre, pero esa voz va a tener como menos fuerza porque tú vas a vincular un proyecto con otro y te vas a sentir como más seguro de que estás haciendo algo que ya sabes, algo que ya te salió bien. No hay necesidad de sobrepensar tanto. Estas conversaciones son como complicadas porque yo también me pongo como a verbalizar muchas cosas porque usualmente no hago guión, simplemente llego con una idea de algo de lo que quiero hablar y suelto como todas mis emociones y toda mi forma de vincularlo a lo que usualmente hago y lo expreso acá en video para ustedes, porque como les dije, la idea de este tipo de video es como una charla entre amigos creativos, entre tú y yo conversando de un tema que usualmente no se habla mucho o del cual no se consigue mucho al respecto, o quizás no se aborda de esta forma en la que yo te lo estoy expresando. De verdad espero que te ayude, te voy a estar leyendo unos comentarios si tienes algo que decir, algo que aportar o algo que indagar en este tipo de conversaciones, algo que te ha servido a ti o algo que de verdad te cuesta mucho actualmente. Puedes dejarme un comentario porque puede ser una idea para un próximo video, para una próxima conversación de esta terapia para artistas. Y eso, de verdad espero que te ayude mucho. No olvides suscribirte, comentar, activar la campanita porque eso me está apoyando muchísimo a vencer el algoritmo de YouTube que cada vez es como más duro. Nos vemos en un próximo video. Chao.